Soy la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. En este viernes penitencial disponemos nuestro corazón contrito delante de Dios para pedir perdón por todos los pecados que hemos cometido. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por el pecado del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad. Ante el dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Oremos. Celebramos hoy en la Iglesia la vida de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Oh Dios, que quisiste sobresalir a Santo Tomás de Aquino, presbítero, por su anhelo de santidad y el profundo conocimiento de las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar su ejemplo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios en este día. Lectura del segundo libro de Samuel. Al año siguiente, en la época en la que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén
Y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías el hitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor, no fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retiraos dejándolo solo para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab, y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre
que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este viernes penitencial, la palabra de Dios nos trae una riqueza muy profunda y una constatación que precisamente hoy, por ser viernes, pidiendo perdón al Señor por los pecados, vemos en esta historia humana toda esta fragilidad, debilidad, pecado, transgresión, alejamiento de la voluntad de Dios. Y hoy, con la historia del rey David, en esta primera lectura tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 11, nos adentramos en uno de los pasajes más fuertes de la vida de David. Y con David una constatación de lo que es el corazón humano cuando se separa de Dios. Un hombre elegido, mimado, llevado de la mano por Dios, ungido por Dios para una responsabilidad muy grande. Y David en algún momento, como lo narra hoy muy bien toda esta palabra, se olvida de todo aquello y comete un acto y una situación que lo lleva a una serie de decisiones y de actos errados que hacen de este pasaje de la palabra el mostrarnos cómo David cayó en un deseo al ver una mujer que se estaba bañando. Y esto es una aplicación a todas las divisiones de nuestro corazón y de la vida, porque uno puede aquí pues hablar muy fuerte contra David, pero es que el pecado de David nos muestra que cuán frágil y doloroso es la constatación de cuando pecamos, y la constatación más grave es que un pecado no viene solo, sino que viene acompañado de una falta de dominio propio y de unas decisiones que han acumulado una serie de pecados y que van generando unas situaciones que cuando se voltea a mirar se dice: ¿y a qué hora se volvió esto que empezó siendo tan pequeño, terminó siendo tan grande, tan triste y tan doloroso? Y es que David, estando en su palacio, nos cuenta hoy esta primera lectura, seguramente en un momento de esos de calor, pues está en la azotea y se asoma y ve una mujer hermosísima. Y claro, como es el rey, empieza a averiguar por ella. Pero aquí el primer pecado se da dentro del corazón de David con una mirada. El problema no es la mirada en sí, sino la malicia de la mirada. La mirada acompañada con una falta de dominio propio, y ello pues provoca en David un deseo y el anhelo de una mujer que estaba casada. Y entonces él empieza a preguntar a esta mujer que está divisando este aspecto hermoso, ¿quién es aquella mujer? Y le dicen: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías elitita. Y resulta que Urías elitita era un hombre que estaba en el ejército de David. En esos días estaban en guerra y estaba con el ejército. Entonces él aprovechó esta referencia y lo primero que hizo como rey fue
mandar a llamarla. Y resulta que David tuvo allí relaciones sexuales con Betsabé, una sola vez estuvo con ella, y después Betsabé le mandó a informar al rey que había quedado en embarazo. Imagínense ustedes, en una acción, en algo que empezó en el corazón de David con una mirada licenciosa y con una mirada lujuriosa y de deseo, no tuvo dominio propio, él siendo rey manda y se la traen y si ella es súbdita de él y entonces está con ella, y lo que empezó con esta mirada terminó en una consecuencia, en un embarazo real. Y entonces David ya metido en esta situación, pues fue hundiéndose más en su pecado, porque lo que empezó con aquel deseo que terminó siendo un acto concreto, real, un adulterio, empezó a caminar en el camino de la hipocresía, porque mandó a traer a Urías el etita que estaba en la línea del combate, le dijo a Joab, su general, que le mandara a Urías al palacio, y entonces ahí sí David, muy hipócrita, lo atendió muy bien, habló con él, le preguntó que cómo iba todo lo de la guerra, cómo iba la tropa, y entonces tan muy generoso el rey le dice, no, Urías, pues vaya a su casa y vaya a lavarse los pies, como quien dice David pensando, este se va a ir para la casa y va a estar con la mujer y yo me voy a salir de esta situación, y él va a pensar que este embarazo es un hijo de él. Y resulta que Urías le salió tan fiel y le salió tan bueno, que lo único que hizo Urías al salir del palacio, después de que David le había dado un regalo al final, se acostó en la puerta del palacio con todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. Le salió bien fiel, como quien dice, mis compañeros están en la guerra y yo me voy a ir a estar en mi casa con mi mujer, no, como quien dice, le demuestro esta fidelidad al rey que me ha tratado bien y que hoy he estado en su palacio, y se quedó cuidando ahí a las afueras. David se da cuenta de ello y sigue el progreso en maldad, sigue con la hipocresía, vuelve, y lo informaron a David que no había bajado a la casa, entonces vuelve a invitar a Urías a la casa, y esta vez lo sentó a comer y le dio todas las bebidas habidas y por haber para que se emborrachara, quedara ebrio Urías el hitita. Y entonces David, ¿qué dijo? Pues ahora sí va a estar ebrio, y como hace rato no está en su casa y con su mujer, va a estar con su mujer, y me voy a poder quitar de encima este adulterio, y él piense que este hijo que viene en camino es de él. Y Urías el hitita salió del palacio muy bebido, borracho, y así todo no se fue para su casa, sino que se quedó ahí con los servidores del Señor, no bajó a acostarse a su casa. Y entonces sí que le salió fiel a David, sí que le salió como muy distinto a lo que había tramado, todo este pecado de adulterio con un deseo, acto concreto, mentiras e hipocresías, terminan en un desenlace muy triste para David, que no consiguió hacer que este hombre fuera a su casa y estuviera con su mujer. Pues nada más ni nada menos que David termina mandándole a Joab, su general, que lo coloque en la primera línea del combate, ahí donde están los más valientes, porque en esos días habían tenido combates, y que cuando lo coloquen en la primera línea, después se retiren del lado de él para que lo hieran y muera. O sea, el rey David no solo cometió un adulterio, sino que ese adulterio terminó en un asesinato. Claro, todo estaba planeado de tal manera que él estuviera en la primera línea de la batalla, del combate, y quedara solo, y de esa forma terminar de cerrar algo que se le volvió a David un problema, que no llegó a calcular las consecuencias de semejante acción, seguida de otras mentiras con hipocresía, y terminó siendo un asesinato. Ese es el triste pecado de David. Y entonces, tal cual, el general hizo así. Joab entonces observó la ciudad, la sitió, y Urías estuvo ahí solo en el lugar, y mataron a Urías entre otros servidores de la tropa, y a David le dieron esta noticia. Hasta ahí termina hoy la narración. Mañana en la primera lectura seguirá con toda la narración de cómo Dios no se queda con nada, y Dios envía al profeta Natán, y esto ya veremos qué le dice Dios a David. Pero hoy vemos la situación de una acción
de cómo comenzó una transgresión y un pecado fue transgredir, es ir más allá. David tenía muchas mujeres, podía tener muchas mujeres, las tenía, pero le dio por fijarse en la mujer de otro hombre. Y lo que empezó en su corazón no controlado con una mirada, terminó siendo un asesinato. Esa es la realidad más profunda de esta situación tan triste, que es una enseñanza para toda la humanidad. Y entonces vemos los avances de una acción no controlada, lo que puede terminar pasando en la vida. Y esto lo constatamos muchas veces en la historia de la humanidad, muchísimas. Es una constatación de la división del corazón del hombre, en la cual uno no puede decir es que el otro es el que tiene dividido el corazón y peca. Nosotros mismos, si miramos la historia personal, seguramente muy bendecidos por Dios también como David, con toda una misericordia con la cual Dios nos ha mirado. Si nos apartamos de Él, si no caminamos en gracia, si definitivamente no tenemos dominio propio, podemos llegar a vivir unas situaciones que cada vez nos van haciendo, tristemente, cuando uno se separa de Dios y de su voluntad, pues va tomando decisiones y decisiones erradas, y viene un camino de bajada y de postración y de vicios, que uno dice, ¿a qué horas empezó todo esto? David empezó con una mirada, y una mirada llena de la malicia, que es parte de ese primer pecado. También en el origen la malicia es el seréis como dioses, con esa soberbia de no aceptar el pecado, y en esa soberbia meterse en un camino de yo tomo las decisiones. Pero cuando el corazón está separado de Dios tomando decisiones, pues se hunde en un abismo interminable. Y esa es la triste situación de la vida, la constatación que David amargamente tendrá que llorar después, porque eso tiene una parte bonita, y es que vinieron muchos pecados, como se da normalmente. Un pecado no viene solo, pero eso solo se para cuando alguien decide decir, misericordia, Señor, hemos pecado. Y ese es el salmo de hoy, que lo escuchamos muchas veces los viernes: misericordia, Señor, hemos pecado. Cuando hay reconocimiento y dolor de pecado, se puede frenar solo esa espiral en la misericordia de Dios, que mira esas miserias del corazón. David, ungido, elegido por Dios, poderoso Dios, con bendiciones todas, se ha hundido en la miseria, pero ha reconocido después, y eso es lo que vendrá después con lo que nos mostrará mañana la primera lectura. Pero hoy hay la constatación de lo que puede llegar a ser las opciones de pecado del hombre, y nos ha explicado que el pecado es la ruptura con esta relación con Dios. Claro, David, el rey poderoso, se emocionó en una tarde de calor y salió y miró, y de esa mirada pues vino la consecuencia de todo. El problema es la forma del mirar, y vino entonces este deseo, y después tras el deseo un acto concreto. Normalmente los pecados se gestan primero en el corazón. Acuérdense ustedes que dice Jesús que lo importante es no lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón es de donde salen los malos deseos, bueno, todas las lujurias, los robos, las avaricias, todo lo que conocemos que pueden hacer aquí, gestarse en el corazón humano. Y vemos estas situaciones. En Colombia en estos días hemos vivido un escándalo de una muerte muy triste que la ha sabido seguramente muchos en Colombia, en nuestros países, de esas que lo ponen a uno a pensar hasta dónde puede llegar el corazón humano, mirando este ejemplo de David, de un hombre que quería seguir a Dios, porque terminó en un asesinato. Pues resulta que en estos días hay un hombre que mató a su mamá y a su hermano en unos hechos muy confusos. Primero parecía que era un suicidio, y terminó toda la investigación mostrando que fue un hermano lleno de envidia y de ganas de tener el dinero que tenía su hermano, y para ello mató a su hermano y a su madre. Y después de la captura le tocó terminar diciendo que sí lo había hecho él, y entonces uno mira qué se ha gestado en el corazón de este hombre para que termine matando al hermano y a la mamá, en una misma situación, en una misma casa, en una escena de horror, casi pues como este hombre obligándole al otro a escribir una carta, etcétera, con unos detalles que uno dice, ¿a dónde esto? ¿Por qué terminó mostrando o llegándose a esta situación concreta? ¿Y cuántos pecados de la historia de la humanidad, desde Caín y Abel,
y desde todas las envidias que terminan en unas barbaridades, desde las avaricias que terminan en otras consecuencias. Por eso este camino de los pecados capitales, en los que la iglesia se muestra cómo en el bautismo se van bajando estas escalas para renunciar a esa vida de pecado y nacer y resucitar a la vida con Jesús, pues solo en Jesús tienen perdón. Y solo en Jesús este pecado de David, que es un ejemplo del pecado del hombre, tiene perdón dentro de la fuerza de la gracia y la misericordia de Él. Y solo con la fuerza de Jesús el corazón puede pertenecerle a Dios y caminar unido y no vivir estas consecuencias que si cerramos los ojos a la vida de Dios, triste y dolorosas son las consecuencias de ciertas opciones que cuando no se tiene cuidado empiezan con un deseo y terminan en un asesinato, pasando por la escala de la avaricia, de la ira, de la pereza, de la lujuria, de la murmuración, de la rabia, de la división, de la pelea, de la contienda, de tantas cosas que vienen a instalarse y a sembrarse en el corazón, a sembrarse hoy que el Evangelio nos habla de semilla. Si no sacamos esta siembra mala del corazón, que es apartarse de Dios, las consecuencias pueden ser tristes y dolorosas. Y resulta que Dios para ello se metió en la historia humana, Él mismo, desde dentro, para sanar esta consecuencia del pecado que nos muestra la primera lectura. Esto que constatamos ahora en Colombia con una historia como de terror y de horror, que es la historia de muchas situaciones que han terminado mal por malas opciones y decisiones. Y solo Dios se ha metido en la historia humana para levantar al ser humano de este apartarse de su voluntad que lo ha llevado a eso, a muertes, a desenfrenos, a pasiones indebidas, a decisiones tomadas en un momento de efervescencia y calor, como lo hace David, que conllevan eso, muerte, y en este caso adulterio, y lo que conlleva un adulterio. ¿Cuántas veces esta dupla adulterio-homicidio se da? Miren las historias que hay en las cárceles, adulterio, homicidio, de la mano. ¿Cuántas veces soberbia unida a lujuria y unida a avaricia? Porque los pecados no se producen solos, son el primero, el todo, del cual se derivan de es la soberbia, pero seguramente siempre hay 2 o 3 o 4. Entonces David está deseo, falta de dominio propio, deseo, adulterio pasa a hipocresía, mentiras, asesinato. Y ahí está todo su gama de colores o de momentos de decisiones erradas. ¿Cuántas veces nosotros seguramente miramos en la historia personal decisiones mezcladas con envidia, decisiones mezcladas con lujuria, que parten primero de la soberbia, porque es que yo soy el que puedo y yo tomo mis decisiones y yo no hago mal, el mal lo hacen los otros, y resulta que tomamos decisiones con unas escamas en los ojos. Esas escamas pueden ser un deseo que no se contiene, una falta de dominio propio, una insensibilidad al pecado que se va volviendo ya como una especie de callo. Nos lo ha explicado el Padre cuando vamos dejando avanzar unas situaciones y la conciencia no funciona y la voluntad se ha perdido, y entonces eso es un círculo vicioso. Solo Jesús le ha dado solución a eso, y hoy la da claramente el Evangelio. A esta triste situación de David, que él se arrepiente y sale de ese pecado con contrición, con penitencia. De hecho, todo este Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Es el corazón dolido de David, y lo conocemos muy bien como el miserere. Y que ha quedado la iglesia para que cada uno de nosotros, como David en nuestro pecado, reconozcamos y frenemos ese círculo vicioso con un acto consciente de libertad, diciéndole a Dios: fui yo el que pequé, yo, ten misericordia de mí, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Pero es un reconocimiento de dolor, de contrición, y eso se frena con una acción voluntaria y pidiéndole a Dios que entre dentro de nosotros. Y lo frenó Dios también, digámoslo así, digamos que le dio la solución en el irrumpir de Jesús en el mundo, y eso lo conocemos como el reino de Dios. Si ya se ha dado el reino de la muerte,
que fue lo que dividió Satanás con el pecado en el hombre, con las opciones que ha tenido el hombre delante de Dios de separarse de él, pues hay una acción de Jesús que irrumpe en la vida, se encarna, toma la condición humana y desde lo pequeño y lo sencillo empieza un proceso imparable, que es lo que quiere venir a decir esta primera parte de esta primera de estas muestras de esta proclamación que nos hace el Evangelio de hoy, donde se nos muestra esta semilla, que es como una semilla que un hombre siembra de noche y se levanta de mañana y sigue un proceso imparable. El sembrador no se tiene que quedar ahí a ver si crece, si cuánto crece, ¿no? La semilla sola empieza, imparable, a crecer y a dar primero entonces los tallos, la germinación. El que la sembró no sabe cómo se hace eso, es un proceso interno, una fuerza interior que de por sí tiene la semilla, que va produciendo esos cambios y que se va constatando que definitivamente llegará un momento de meter la hoz y llegará el tiempo de la siembra. En la paciencia y en el tiempo de Dios, Dios se ha metido en esta historia de la humanidad para que con este sacrificio redentor de la cruz, el bien germine ante esta constatación del mal que ha sido esta primera lectura y que es mirar las noticias cotidianas en el mundo. Pues resulta que Dios ya le dio solución a eso, y con un proceso imparable que no utiliza las formas humanas del reino del mundo ampuloso, llamativo, sino lo sencillo. Y por eso estas formas, estas imágenes de Jesús, parábolas, hablando desde la semilla que tiene la fuerza de la vida. Y es tan bonita esa constatación de ver una semilla y lo que pasa con una semilla en el tiempo, y algo que empieza siendo tan pequeño, lo que llegará a ser, en el caso, en este segundo ejemplo de la mostaza, que es ínfima, que es milimétrica, que es casi imperceptible a la vista, lo que es tan pequeño y lo que termina siendo al final un árbol donde vendrán muchos pájaros, podrán animar allí a la sombra. Entonces hoy estas parábolas que tienen a la base esta constatación del pecado de David, nos muestran que Dios con su fuerza ya irrumpió en el mundo, con su misericordia ha venido a sanar esas miserias del corazón, como esa que se muestra en la primera lectura, llena de las variantes y variables que tiene el pecado. Pues Jesús viene a meterse en esta historia humana para desde dentro sanar el corazón humano, para desde dentro esta fuerza de la semilla darle a los corazones de los hombres, aquel que quiere escuchar, el que tenga oídos que oiga, y el que quiere asumir este Dios dentro de él, esta presencia del Espíritu como templos vivos. El que quiere hacerlo tiene una fuerza interior para tener dominio propio, tiene una fuerza también para reconocer el pecado, porque la limitación, el corazón sigue teniendo esta concupiscencia, este shametz, esta inclinación, sigue estando ahí en una lucha, porque este es un combate y sigue ese combate, pero Dios por dentro, pero Dios ya dentro de la realidad más profunda del ser humano, dándole herramientas y gracia. En últimas, esa es la expresión, gracia, para que sepa cómo humillarse ante su pecado y renacer a la vida, morir al pecado con la muerte de Jesús, meternos en este pecado, en este bautismo, bajar esas 7 escalas de los pecados capitales para nacer a la vida nueva y a la vida de la gracia. Y ya esto, cuando David se arrepiente, queda en el pasado. David se arrepiente. Y eso es lo bonito después de esta historia, que terminará después Betsabé siendo madre de Salomón, pero con todos unos actos concretos de David. Y esta es la historia de Jesús que se mete en nosotros, en este río de la vida, para levantarnos desde adentro. Para que si ustedes y yo hemos pecado como David en este viernes, pues digamos, misericordia, Señor, hemos pecado. Pecador me concibió mi madre. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Hemos sido lavados en ese costado abierto de Jesús donde ha salido sangre y agua. Toda la humanidad que sigue cometiendo crímenes como los que aparecen aquí hoy de David, que les acabo de poner un ejemplo en Colombia y los hay todavía tristemente en nuestra vida. Pero este río de vida, esta fuerza interior, este reino de Dios sigue creciendo y la misericordia de Dios sigue llegando y sigue tocando corazones y sigue levantando y tiene una fuerza que nadie la va a parar.
Tiene una fuerza que por sí sola va produciendo en algunos conversión, dolor de pecado, y eso va dando una vida de la gracia y después va dando anhelos de santidad, y cuando menos piensa alguien que de pronto estuvo hundido con la fuerza de Dios, levanta y tiene otra mirada y se vuelve alguien que ayuda a los demás, tal vez luego de haber sido un asesino o después de haber pecado de tales o formas distintas, tiene una vida nueva en Jesús. Y para eso Jesús se ha hecho hombre. Para eso Él ha tomado lo sencillo, como esta semillita de mostaza, y vamos a terminar viendo ya lo que es, lo podemos constatar, pero con las imágenes del Apocalipsis, con la Jerusalén celestial, veremos este árbol frondoso del reino, el árbol de la vida que es la cruz, mostrándonos que aquí hay un árbol que da fruto 12 veces al año, es decir, permanente, que es una fuerza de Dios que no la puede parar ni el pecado, ni Satanás, así siga instigando y siga molestando y siga presentando en el corazón de los hombres deseos, adulterios, muertes, miedo, desenfrenos, pues la fuerza de Dios es más grande y la fuerza de Dios se sigue manifestando. Y hoy le pedimos al Señor que podamos llegar a muchos y Dios desde dentro sanar el corazón de todos, que no se divida más, que no tomemos decisiones que vayan generando otras que nos atan y nos matan, porque eso es lo que produce el pecado, la muerte del corazón, la muerte del alma. Pues solo Dios nos da la capacidad de salir de esa muerte. Él ya vino con su pasión, muerte y resurrección a rescatarnos de la muerte del pecado, de aquello que nos ha separado de Dios. David es un ejemplo y es un santo triunfante ahorita impresionantemente grande, porque David se convirtió totalmente. Utilizó su poder en un momento mal, pero lloró su pecado. ¿Cuánto hoy yo también lo pienso? Hemos llorado el pecado, reconocemos que cosas que hemos hecho han tenido consecuencias reales, constatables. Y después de llorar el pecado, ¿cuánto hemos venido a sentir la gracia y la mirada misericordiosa de Jesús que nos levanta y nos saca de la muerte? Para que produzcamos vida, para que vivamos en este reino que tiene medios sencillos, pequeños, pero que va a llegar a ser incontenible, ya lo es. Y en cada Eucaristía está el reino, y en cada obra de misericordia, en los momentos de oración está Dios dando fuerza para huirle a todo lo que sea esta muerte, que se sigue proponiendo por el enemigo, que sigue sin descanso ahí rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la resistencia la da Dios por dentro en aquel que quiere escuchar y vivir en su gracia. Hoy hay un ejemplo de un hombre santo que siempre muy consagrado a Dios buscó una sabiduría distinta, Santo Tomás de Aquino, y que con una luz y una gracia de Dios fue adentrándose en un deseo de seguirlo totalmente, aunque su familia se opuso. Santo Tomás de Aquino, nacido en 1225, de una familia real y de otros proyectos que tendrían para él ha querido seguir a Dios a través de los dominicos, después con San Alberto Magno, siendo un hombre muy callado y sencillo. San Alberto le dirá a los demás compañeros que se parece como un buey mudo, pero con ese buey mudo se llenará de mugidos el mundo entero, y así que lo ha hecho con toda su ciencia de filosofía y teología y estudio de las ciencias sagradas, un hombre que ha buscado a Dios con todo el corazón y ha sido un doctor en la iglesia, donde se confirma que la fe y la razón pueden ir de la mano, y él es un testimonio de aquellos que han querido tener la santidad desde siempre, inclusive con acechanzas que le pusieron alguna vez seguramente para pecar. Prefirió siempre vivir en la gracia de Dios y conocer y llegar a un momento casi ya hasta de las partes finales de su vida de que es tan impresionantemente grande Dios que lo que él había escrito era pues muy pequeño, pero trabajó todos los días por conocer este Dios que se ha revelado en las Sagradas Escrituras y por utilizar inclusive la filosofía que había planteado Aristóteles de una forma que diera piso para el conocimiento humano y poder llegar a comprender esta revelación de Jesús en Jesucristo, de Dios en Jesucristo. Que hoy podamos ver este ejemplo de santidad también y constatemos que si nos apartamos de Dios podemos cometer pecados que son muerte. Es que el mundo de hoy, con aquello de que nada es pecado y que hágale que lo que pecado es lo que no se hace, tristemente no se da cuenta que sigue promoviendo algo que es doloroso y que en la historia lo vemos constatable, pero que ya ha tenido un fin en Jesús, ya venció esa muerte y ya venció el pecado. Que nosotros hoy podamos levantarnos como David, pedir perdón del pecado en este viernes y tener una mirada nueva, no esa mirada de David
que terminó de otras cosas, tener una mirada nueva, libre de la malicia. Por eso dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Dentro de las impurezas, no solo la sexual, hay muchas de este apartarse del camino de Dios, nos puede llevar a una muerte. Y resulta que Dios vino para que tengamos vida. Y ha empezado un proceso que no lo parará ni siquiera el enemigo, porque está vencido. Y este proceso imparable de esta semilla producirá muchos frutos en aquellos que quieran honrar y amar a Dios. Amén. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Señor Jesucristo, tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Te seguimos presentando a todos los enfermos de este ejército orante, la recuperación y la fuerza de Dios para la pequeñita, todo el respaldo para todo su proceso de sanación, también para Damaso, para Miguel Ángel Henao y todos los niños en procesos de quimioterapias. Clamamos también por una nueva generación de creyentes, todo el trabajo de Acuaforre Colombia, la catequesis del Buen Pastor a nivel mundial, las casas de niños, catequistas, directivos de este proceso de una generación nueva de creyentes. Clamamos también por todas las realidades de empleo, de situaciones de pagos de deuda, sufrimientos que hay en sus vidas, y presentamos en todas estas intenciones que han puesto en el chat, también por el tercer nacimiento de Mónica Andrea Salazar Molina, de don Orlando López Canencio en su primer aniversario, María Praxedis Hoyos, y de todos los que han pasado a su tercer nacimiento. Los pueden presentar en el chat, y clamamos aquí delante de Dios por las intenciones más profundas que hay en el corazón. Por pureza de corazón, apacienta a tu pueblo, oh Señor. Padre Celestial, todas estas súplicas te las hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención, sangre de redención, sangre de redención. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, te ofrecemos alegres este sacrificio en la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Concédenos que imitando sus ejemplos nos entreguemos a ti y nuestra vida se convierta en continua alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de Santo Tomás de Aquino, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, 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 Santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo
y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rigoberto, su auxiliar Albeiro, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Vamos a mencionar nuestros difuntos con nombre propio. Mónica Andrea Salazar Molina, María Praxedis Hoyos, Orlando López Canencio, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad, como Santo Tomás de Aquino, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor siempre esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz. La paz sea contigo, Padre, la paz sea con todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre que Cristo guarda en mi alma, para la vida eterna.
en este viernes penitencial tengamos nuestra plena comunión con el Señor Jesús diciendo: yo sé, Jesús mío, que tú estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, ya que en este momento no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Jamás permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme a la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Señor: este es el administrador fiel y solícito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia para que le reparta la ración a su tiempo. Oremos. Padre de bondad, a quienes alimentas con Cristo pan vivo, instruyéndolos por Cristo único Maestro, y en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, aprendan a conocer tu verdad y a vivirla en la práctica del amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos con nuestro ejército orante. Seguimos en un mundo que se manifiesta el pecado, pero allí donde se ha manifestado el pecado ha abundado la gracia y la presencia de Dios, y el reino ha irrumpido y se ha presentado Jesús para reinar en nuestros corazones. Queremos que todo este trabajo del ejército orante pues se presente para que muchos puedan venir a la fuerza de Dios, al conocimiento de Dios, a la santidad de Dios. La Eucaristía a las 3 de la tarde, el costado abierto con la misericordia, por la noche el rosario, la liturgia de las horas, el evangelio, y todos los videos y actividades están dadas para que podamos vivir en Jesús, reconocer nuestro pecado, salir de él y vivir en gracia y en la misericordia de Dios. Están todos muy invitados. Padre Rubén y yo damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo, que en tu vientre te consagró, Madre universal, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora.